Bueno, la clase anterior fue la de introductoria. Mencionamos los 5 capítulos que van a conformar la materia. Quedamos en que lo novedoso realmente es el capítulo 2 y el capítulo 3. Los capítulos 1, 4 y 5 están relacionados de forma directa o indirecta con materias que han dado a lo largo del curso de la profesión de ingeniería mecánica. Así que procederemos con el capítulo de normas hoy. Sin embargo, le daremos principal énfasis a estos 2 capítulos y estos los dejaremos al final. Y cuando hablo de estos 2 capítulos, realmente el más importante es el capítulo 3, el cual es trascendental para el proyecto que tienen que entregar. Entonces es el que primero quiero desalojar antes que el capítulo 2 de ingeniería concurrente y diseño, las filosofías de diseño. Entonces vamos con el capítulo de normas. La carpeta está conformada por la presentación que se llama capítulo 1 normas, y tiene aparte unos documentos en PDF que son algunas de las normas de las cuales nosotros hablaremos acá. Pero de hecho, si yo diseño mecánico 2 conmigo, eso yo he debido enviárselos en su momento. Es decir, esto ya debería estar en su poder. Si yo conmigo diseño mecánico 2, ya lo debería tener. Así que realmente lo novedoso aquí sería capítulo 1 normas. Bueno, está conformado de la siguiente manera: norma, código, estándar, diferencia entre norma y estándar, entes normalizadores y ejemplos de códigos y estándares por entes. Finalmente, las referencias. Ahora, lo que está relacionado con norma y código principalmente es del libro del Shigli. Lo demás, y el tema de entes normalizadores, a excepción de la norma API, que no aparecía en lo que sugería el Shigli. Entonces, básicamente, lo que voy a hablar acerca de norma y código y entes normalizadores principalmente lo van a encontrar en el Shigli. Lo demás es de otras fuentes de internet. Bueno, en el Shigli está definido la norma como un conjunto de especificaciones para partes, materiales o procesos establecidos a fin de lograr uniformidad, eficiencia y cantidad especificadas. Básicamente tienen como propósito poner un límite al número de artículos en las especificaciones para proporcionar un inventario razonable de herramientas, tamaños, formas y variedades. Código es un conjunto de especificaciones para analizar, diseñar, manufacturar y construir algo. El propósito es lograr un grado específico de seguridad, eficiencia, desempeño o calidad. Estándar es un ámbito formal. En un ámbito formal, esta definición aparece en el IDEAN. Se conoce el término estándar como acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas o criterios precisos que son utilizados consistentemente como reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los materiales, productos y procesos y servicios cumplen con su propósito. En términos sencillos, son lenguajes comunes que permiten el entendimiento y la comunicación entre distintos actores. Bueno, de hecho hay 3 conceptos que se confunden y son muy difusos porque se encuentran traslapados. Entonces, esto está relacionado con la diferencia entre norma y estándar. Pero es la opinión de una ingeniera que me la encontré en un blog en LinkedIn. Pero es válida.
Normas son de carácter obligatorio por organismos gubernamentales u autoridades pertinentes al sector. Por otro lado, están los estándares, como son la ISO. Existen muchas empresas que elaboran sin ellas y es válido. Los estándares cuentan con un enfoque en la calidad y mejora. Entonces, ella establece la diferencia en que una norma es de carácter obligatorio, mientras que el estándar no lo es. Generalmente, por requisito del cliente, hace que un estándar se convierta en carácter obligatorio. Por ejemplo, establecer que tal empresa cuente con cierta certificación bajo un estándar. Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que termina sucediendo? Desde esta perspectiva, lo que termina sucediendo es que por requerimiento del cliente, el estándar, que es algo opcional, se convierte en algo obligatorio si tú quieres hacer negocio con ese cliente en específico. Por eso digo que tanto la norma y el estándar se pueden llegar a confundir o a traslapar. Entonces, en resumen, la norma es de carácter obligatorio por organismos reguladores. Es un enfoque de seguridad operacional y ocupacional y cumplimiento desde el inicio de actividades de una empresa. ¿Hay ejemplos de esto? Claro. Por ejemplo, los centros ortopédicos deben cumplir con ciertas normas para poder operar o no operan. Entonces, este es un ejemplo donde es de obligatorio cumplimiento y si no, pues la Secretaría de Salud y entidades competentes pues intervienen y cierran la empresa. Es un ejemplo donde la norma se puede convertir en la norma es algo de obligatorio cumplimiento, de sí o sí se debe cumplir, o de lo contrario pues la empresa puede no operar. En ese caso particular de un centro ortopédico, por poner un ejemplo. Estándar de carácter obligatorio por disposición del cliente. Es realmente opcional desde esta perspectiva. Un ejemplo. Hay algunas empresas que no tienen la norma Incontec, que es una norma de gestión de la calidad. Y no pasa nada. Realmente no tiene eso certificado. Pero hay clientes que pueden o no optar por hacer negocios con esa empresa en particular. Entonces, es opcional, pero si el cliente quiere, pues se termina casi convirtiendo en algo que es obligatorio si quieres hacer negocio. Está más enfocado a la calidad y la mejora. Está el ejemplo de la norma ISO 9000, que está relacionado con el sistema de gestión de la calidad dentro de una empresa. Y que se supone es un sistema que garantiza que los procesos van a mejorar de forma continua. Y pues no directamente serían entonces cada vez más productivos. Pero eso no necesariamente es así. Pero es para ponerles un ejemplo. Puede ser adoptada una empresa en diferentes momentos de su historia. En ese caso, pues una empresa puede decir si se certifica por la ISO 9000 o no. Conozco muchas empresas que simplemente no tenían sistema de gestión de la calidad y después lo incorporaron precisamente para mejorar los negocios a nivel internacional, donde sí se lo piden, por ejemplo. Entonces esto nos da una idea de que la norma está por encima de los códigos y los estándares. Esa es básicamente la relación jerárquica, tanto porque la norma es de obligatorio cumplimiento, mientras que los estándares o códigos no, principalmente los estándares, no necesariamente. Además, dentro de una norma que está más relacionado con el ente normalizador, hay una serie de códigos. Es decir, podríamos decir en cierta manera que una norma es un compendio de códigos o estándares agrupados. Bueno, pero esto está muy abierto, porque estoy hablando de ejemplos de medicina y estoy hablando de ejemplos de la norma ISO 9000, que es de la gestión de la calidad, pero pues nosotros
No estamos necesariamente trabajando en el sector médico o de la salud, ni tampoco en el sector industrial de la gestión de la calidad, que es más afín con un ingeniero industrial. Entonces vamos a hablar de los entes normalizadores en el contexto de ingeniería mecánica. A nivel internacional existen diferentes organismos y sociedades que implementan o regulan normas, especificaciones y códigos de diseño o seguridad. El nombre de la organización proporciona una guía de la naturaleza de la norma o código. Algunas de las normas y códigos, así como las direcciones, se pueden obtener en la mayor parte de las bibliotecas técnicas. Bueno, direcciones, yo diría más bien directrices. Esto lo saqué textual, parte del Shigli, pero también del IDEAN. Bueno, esto es definitivamente del... Vamos a poner esto del Shigli. Sí, es del Shigli. Sin embargo, me parece raro porque el Shigli no menciona la API. Pero voy a leerlo. Está la American Petroleum Institute API, que principalmente está relacionado con tanques y tuberías. Esto nosotros no lo dimos. Sin embargo, sí lo mencionamos y les envié el material en Diseño Mecánico 2. Aluminium Association, AA. American Gear Manufacturing Association, AGMA. ¿Lo recuerdan? Era uno de los últimos temas que dimos para diseñar engranes bajo esta norma. Es principalmente que aplica para engranes. American Institute of Steel Construction. Bueno, le metí una off de más. ISC. Eso lo vimos en soldadura. De hecho, también vimos algunas de las formulaciones o recomendaciones de acuerdo a la American Welding Society, AWS. Estas las están manejando constantemente para referirse a materiales. American Iron and Steel Institute, IC. American National Standard Institute, ANSI. ASM International. American Society of Mechanical Engineers, ASME. Esto es básicamente para referirse a materiales. Aquí encontrarán denominaciones de materiales, ensayos. Bueno, de hecho, principalmente los ensayos los encontrarán en la American Society of Testing of Materials, ACTM. Pero no es la única que hace ensayos. Aquí en International Standards Organization, ISO, encontrarán unidades, sistemas de unidades y también ensayos. La American Bearing Manufacturers Association, APMA, no es APMA con B, sino con B. Realmente es la norma relacionada con rodamientos y bujes. Así que las convenciones que nosotros vimos en el catálogo de SKF o NTN, pues obedecen principalmente a esta norma. British Standard Institution, no recuerdo que lo hayamos visto nosotros. Industrial Fastener Institute, IFI, eso es principalmente para tornillos, así que mucho de lo que nosotros vimos respecto a tornillos estará relacionado con esta norma. Así sea que no se lo haya mencionado, pues ahora sí se los menciono. Y veamos aquí Society of Automotive Engineers, SAE. Ahí encontrarán información material, normas relacionadas con materiales, ejemplos, aceros y lubricantes. No sé si alguna vez han escuchado en la materia de mecánica de fluidos grado SAE de algunos lubricantes, pero también les parecerá conocido de la materia de diseño mecánico referido a materiales. Entonces,
Lo que vamos a hacer a continuación es ver algunas de estas normas, pero muy por encima sobre qué es lo que contiene. Y más que normas, hablaremos son de códigos específicos dentro de las normas. En otras ocasiones los ejemplos no serán tan nutridos, sino que simplemente mencionarán ejemplos de algo que nosotros hemos estado utilizando, pero realmente no habíamos caído en cuenta que se refería a un ente normalizador específico. Entonces vamos a proseguir. Por ejemplo, para el caso de la American Petroleum Institute, API, que es todo relacionado con tanques y tuberías, Ecopetrol es una industria que trabaja muy de la mano de esta norma, o bueno, de este ente normalizador. Vemos aquí un código o estándar. Entonces básicamente hablamos de la API estándar 620, que básicamente para el diseño y construcción de grandes tanques soldados, pero a baja presión. Y me dirán que ¿qué es baja presión? Bueno, lo bueno de estos códigos o estándares es que están muy detallados. Entonces tenía que consultar directamente en el scope, que es básicamente las limitaciones que cubre las generalidades relacionadas con este código. El capítulo 2 de referencias, el capítulo 3 de definiciones, el capítulo 4 de los materiales, el capítulo 5 que es para el diseño, el capítulo 6 que es para la fabricación, el capítulo de este código que es para la inspección y las pruebas, el capítulo 8 que es para cómo deben marcarse los tanques, el capítulo 9 que es respecto a dispositivos de presión y una serie de apéndices. Para que se hagan una idea, ese código o estándar 620 de la API tiene alrededor de 200 páginas. Y ese que estoy mencionando es de febrero de 2002. No sé, obviamente estamos en 2023, han pasado más de 21 años. Obviamente hay que ver de qué tamaño es, solo que el que tengo aquí está disponible en línea y desactualizado. El actual obviamente habría que pagar para poder tener acceso a esas 200 páginas, o no sé si son más o menos. Este es otro código de la API. La API estándar 650, que es para tanques de almacenamiento, tanques soldados de almacenamiento para aceite. Bueno, ese código o estándar es de alrededor de 500 páginas. Entonces, para hacer una comparación, el SHIGLI, Diseño de Ingeniería Mecánica, de octava edición, es decir, uno de los libros guías para Diseño Mecánico 1 y Diseño Mecánico 2, tiene alrededor de 1100 páginas. Entonces, básicamente, en un par de estándares, bueno, digamos que logra un poco más de la mitad del libro de SHIGLI. Así que ya podrán hacerse una idea de la magnitud de la cantidad de páginas si pudiéramos agrupar en un solo texto las páginas que conforman los diferentes estándares de una norma específica. Pues fácilmente debe superar el libro, porque aquí solamente estamos hablando de dos estándares solamente. Ahora, esto no es así para todas las normas, pero al menos para esta específica sí son así de nutridos los códigos o estándares. Este lo vimos, bueno, ustedes lo tienen en su poder. No es que lo hayamos visto en detalle, porque generalmente lo que hace el SHIGLI es una forma muy sintetizada, masticada de estas normas y estándares, porque pues imagínense, el tema de soldadura en el SHIGLI no son 1100 páginas, pero solamente mencionando estos dos tópicos que son estándares son alrededor de 700 páginas. Entonces obviamente el SHIGLI no solamente habla de soldadura,
habla de tornillos, ejes, vigas, etcétera, en 1100 páginas. Cuando para soldadura una pequeña fracción de las posibilidades de diseñar con soldadura son 700 páginas. Y por norma API. Entonces, claramente el SIGLI lo que hace es una abstracción muy didáctica. Aquí estamos mostrando entonces el contenido de un estándar. Por ANSI o ISC, American Institute of Steel Construction, pero también tiene su equivalente en ANSI 360-16. Generalmente estos últimos números lo que representan es el año. Esa sería entonces del 2016. Obviamente no es la versión actualizada por la cual hay que pagar, pero nos da una idea de la magnitud de estos estándares. Entonces, aquí está dividido por letras. Este es como el scope o pues provisiones generales, en el cual incluye el scope. Aquí están las referencias, materiales, códigos y los estándares que están acá o que están relacionados, forma de dibujar y las especificaciones. Pero pues si nos vamos a detallar cada uno de estos temas dentro del capítulo, imagínense. Pero aquí hablamos entonces de los requerimientos de diseño para la estabilidad, diseño para miembros que están sometidos a tensión, y si siguiéramos pues se nos va la hora. Está el diseño para miembros a compresión, a flexión, a cortante, para cargas combinadas y torsión, miembros compuestos, conexiones, requerimientos adicionales para conector de cajas, diseño para el servicio, fabricación y erección, bueno, básicamente fabricación y montaje, control de calidad y una serie de apéndices. Ahora, hasta el apéndice 8 hay alrededor de 251 páginas. Este estándar tiene alrededor de 700 páginas. Entonces, obviamente, procurar dar un curso donde vamos a hablar de cada una de estas normas no nos va a dar el tiempo, sobre todo porque el SIGLI son 1100 páginas. O sea, esto es poco más de medio SIGLI. Y si mencionamos las anteriores, aquí va otro medio SIGLI, que de hecho 700 más 700 son 1400, es un SIGLI y unas 300 páginas nada más. Entonces obviamente no es práctico ni realista decir que le vamos a hablar de cada una de las normas. Obviamente esto es un tema que solamente se puede acaparar a modo de repaso. Pero quien desee adentrarse ya sabe, prácticamente tendrá que estudiar y aprender alrededor de unas 700 páginas por tópico. Si estamos hablando de tanques de baja presión y tanques para almacenamiento de aceites, y en este caso de edificios o construcciones en acero, ya son 1400 páginas. Entonces, esa es la razón por la cual obviamente no tiene mucho caso tratar de dar cada norma, porque se nos va la vida. Obviamente la idea o mi recomendación es, si estás diseñando algo, pues lo importante es para quién lo vas a diseñar, porque de acuerdo a quién lo vayas a entregar el producto de tu diseño, te darás cuenta que de pronto para ciertas industrias específicas se manejan ciertas normas o códigos que no necesariamente aplican para las demás. Entonces la idea es, en este caso, aplicar lo que sí necesites. Si tienes, generalmente eres cliente de tu cliente Ecopetrol, es lo que manejará principalmente es estas normas.
Entonces no tiene mucho sentido que aparte de aprender esto, también te tengas que aprender esto si no necesariamente Ecopetrol te obliga a cumplirlo. Entonces aquí hay que ser prácticos. Y mi recomendación es, pues, empápate de qué es lo que necesita tu cliente y bajo qué norma. Y entonces consulta esa norma. Mi otra recomendación general respecto a esta información es, dado la densidad de información por norma, aparte de que tienes que precisar cuál es la que aplica para ti, de acuerdo a tu cliente y el tipo de industria en la que estás vinculado, mi otra recomendación es siempre diseñar bajo norma. En algunas de las definiciones anteriores se explicó que la norma es un compendio de experiencia y prácticas, así que digamos que es un enfoque bastante práctico y funcional, es decir, es lo que funciona de forma segura. A veces lo que hacen estos estándares es sobredimensionar los diseños precisamente para hacerlos seguros. No lo hará económico, pero sí eficaz. Entonces, vamos a seguir. Bueno, ya lo que viene a continuación es más corto. Lo anterior simplemente está enfocado como a probarles que en cuanto a lo que se refiere a normas y estándares, puede ser bastante denso la cantidad de información que encuentra y abrumadora. Por eso mi recomendación, en vez de aprenderse todas las normas, pues apréndese o use la que necesite en el momento que lo necesite. Es básicamente mi recomendación. Y segundo, procure siempre diseñar bajo norma. Es lo más seguro, valga la redundancia. Esta tabla es del Chile. Sin embargo, aquí lo que quería especificar es básicamente que estamos aplicando al tiempo la IC y la SAE simplemente para describir un material. Pronto ustedes vieron algo de eso en materiales o tratamientos térmicos, pero generalmente los aceros los denominan de esta forma, de bajo, mediano carbono, y los últimos números representan el porcentaje de carbono que poseen. Pero si mal no recuerdo, no recuerdo exactamente la cantidad de decimales de porcentual de carbono. Entonces eso está obviamente especificado en la norma. Entonces aquí es una forma de denominación por la SAE o la IC para referirse a unos aceros. En este caso, laminados en caliente y estirados en frío. Hay algo parecido, esto es del Chile, pero aquí utilizan una forma de denominación según la ACTM. La ACTM es básicamente un ente normalizador que se encarga de hacer ensayos. Bueno, que se encarga más de hacer ensayos, se encarga de diseñar, controlar y regular todo lo que tiene que ver con estándares para realizar ensayos. Entonces, en este caso, están empleando la norma ACTM para denominar el hierro fundido en función a la tensión mínima en kPsi. Entonces la tensión mínima de esta fundición gris es de 20, bueno, o cercana, como lo prueba esta parte de la tabla de resistencia mínima a la tensión SUT, 22. La fundición gris 25 cercano al 26 y así sucesivamente. Entonces, bueno, estos son ejemplos de códigos o estándares específicos dentro de la norma ACTM y la norma ISO para cuantificar la misma propiedad del material. Entonces, al menos en mi experiencia, vuelvo y repito, tienes que empaparte del medio en el que andas, el cliente para el cual vas a trabajar,
para saber en este tipo de situaciones cuál norma aplicar. Porque pues finalmente aquí lo que tienes es un estándar para determinar la resistencia a impacto. Y lo tienes para ambas normas, la norma ACTM y para la norma ISO. Que obviamente hay unos detalles que no necesariamente son iguales para los estándares. Entonces, ¿de qué depende que vayas a utilizar uno u otro para caracterizar un material? Si ese es el caso. Básicamente va a depender del entorno en el que te mueves. ¿Qué norma le sirve al cliente? En mi caso particular, por poner un ejemplo, veo que utilizan mucho la norma D638 ACTM para la caracterización de tensión de plásticos, principalmente plásticos impresos fabricados por el proceso de fabricación por filamento fundido. Como es algo muy recurrente en los artículos científicos que yo leo, pues, mejor dicho, es como que el más popular. Y eso es suficiente como para que tome la decisión de emplear entonces la decisión de si vas a caracterizar un material para tu diseño específico, emplear un estándar u otro. De hecho, para serle sincero, cuando ya no hablamos de resistencia a tensión, sino impacto, lo que veo generalmente es que es más común o popular utilizar la norma ISO. Entonces, vuelvo y repito, empápese o averigüe realmente para quién es que está haciendo lo que está haciendo y en el medio en el que usted está, y ese mismo medio le dirá cuáles son las normas más populares o usadas para una aplicación específica. Realmente esta clase no tiene más, es así de corta porque les dije que la idea de esto simplemente es un repaso de nociones que ya ustedes han venido manejando a lo largo de toda su profesión académica. Entonces, y realmente lo que quería puntualizar es lo denso que pueden llegar a ser algunos de los códigos, los estándares, y mi recomendación principal, las dos que le di, sobre qué norma usar y qué no. Y definitivamente lo más importante es, si es posible, diseñar bajo norma. Según lo que vieron anteriormente, los estándares están más enfocados a eficiencia, calidad, productividad. Entonces el hecho de emplear un estándar, pues, te va a garantizar, por una parte está mencionado en la presentación que vas a hablar un mismo lenguaje con respecto a un potencial cliente o un proveedor, ¿sí? Y por otra parte, es como finalmente estos estándares resumen una serie de prácticas y terminologías, pero sobre todo las prácticas están relacionadas con buenas prácticas que incrementan tu probabilidad de que tu proceso o diseño sea más productivo. ¿Listo? Entonces esas son las referencias que fueron empleadas para la construcción de esta presentación, y yo diría que con eso prácticamente terminamos. Empleamos el CIGLI, unas definiciones que estaban en el IDEAN, y pues la diferencia entre norma y estándar según la ingeniera Valeria Ramírez Olvera. Listo. Básicamente eso es todo. Les agradezco mucho la atención y su presencia, y vamos por terminado esto. Vamos a guardar lo que hayamos corregido, no sin antes. Bueno, aquí le mostramos el material que está en la carpeta. No están todas esas normas, están algunas que ya les había juntado el semestre pasado. Estas son de la API. Bueno, esta es la de los tanques a baja presión. 194 páginas, le dije que era 200. Pero es un documento muy viejo, del 2002. Obviamente eso ya está en desuso. Generalmente las normas recientes son muy parecidas a las anteriores, pero yo imagino que de 2023 a 2002 ha debido ocurrir muchas variaciones.
Entonces, obviamente la recomendación adicional, una tercera adicional es: procure diseñar bajo estándares recientes. Pero ojo, eso va a aumentar los costos de diseño, porque no son gratis. Este lo tengo porque es gratuito. Como está en desuso, a alguien se le ocurrió colgarlo en internet y pues ya lo tengo. Pero está en desuso. Si decidiera diseñar bajo esta norma y ocurriera algo que en el transcurso de los diferentes, bueno, no normas, no, códigos o estándares fue actualizado porque constituiría una práctica peligrosa, resulta y pasa que lo que diseñe bajo esta norma o estándar, bueno, estándar, produjo el daño de un diseño o producto que yo diseñé, y ya eso me compromete legalmente. Digamos que maté a alguien. Bueno, se murió alguien con esta máquina que diseñé por este. Bueno, en este caso no es una máquina, es un tanque. Se murió alguien y resultó que la culpa no fueron los materiales, sino simplemente el diseño. Y me pregunta y yo digo, lo diseñé con este estándar. Ah, no, pero este estándar está viejo y el nuevo dice que esto que hiciste no debías haberlo hecho. Eso se llama asesinato culposo. Entonces, es para tener cuidado cuando diseña, y sobre todo cuando usa normas. Siempre procura usar las normas más recientes. En nuestro caso particular, no seré muy severo porque sé que de pronto adquirir una de estas normas es bastante costoso. Entonces, vamos a ver si puedo consultar el costo de la norma esta. Seguramente debe estar disponible en línea. Espero yo que sí. Vamos a consultar si puedo encontrar el precio. API 620. Obviamente debe estar el precio en la API. Entonces vamos a ver si puedo encontrar la API. No es eso. Vamos a poner en inglés petroleum. A ver si puedo. Aquí está. API.org. Vamos a ver cuánto puede costar. Esperemos poder contar con suerte y encontrar la información. Pensaría que no debe ser difícil de encontrar. Pero definitivamente lo más confiable es... Esto pide... Vamos a salir de aquí y vamos directamente... Además de que ellos mismos generan sus códigos, pues obviamente también prestan el servicio de capacitaciones. Pero pues ya imaginarán, no es económico. Vamos a ver si... No creo que vayan a suministrar precios acá. Pero bueno, ojalá. Tengo un brochure. No muy útil. Vamos a ver si aquí tenemos suerte y encontramos
más de 800 estándares. No, pero estos dan cotizaciones, tanto de las certificaciones, que básicamente un examen, capacitaciones y obviamente el estándar. Bueno, API 620 Price. A ver qué aparece. Borrar este. Bueno, vamos a ver qué dice qué dice Amazon. De pronto sí lo tiene. $12 edition. 700 dólares. Bueno, eso en dólares, el dólar está alrededor de 4.000 pesos. 4.100. Bueno, esos son 2.870.000 pesos. Entonces, obviamente, a eso es a lo que me refiero. El solo código, el solo estándar puede ser caro. Ahora, esta es la edición 12. Y eso, no sé si sea una versión reciente. Vamos a ver qué muestra aquí. O sea, no es que permita ver muy bien. Versión 12. Y acá tenemos qué versión. Que la versión no me dice nada. Tengo que saber de qué fecha es. Y no da mayor información. Parece que me van a estafar. Bueno, edición 12. Bueno. Pero la edición 12 es de marzo de 2013. O sea, según lo que estoy mirando acá, no me queda... No me queda claro. Bueno. Vamos a ver. Sí. Bueno, suponiendo que eso sea... Parece una edición de 2013. O sea, eso incluso está actualizado 10 años. Y te lo están cobrando a $700 en Amazon. Para que se den una idea, que es casi 3 millones de pesos. Entonces, obviamente, diseñar bajo norma no es económico. Para empezar, tiene un costo relacionado con la sola adquisición del documento técnico.
Otra cosa muy distinta es que puedas entender el documento y aplicarlo, que para eso son las certificaciones, que también tienen su precio aparte. Y también hay entes que capacitan, así que ya se podrán imaginar qué tan costoso es todo ese proceso de comprar la norma, capacitarse en ella y certificarse. Y así como lo hagas, así también podrás cobrar el diseño, pero todo va en función de los costos que a ti te cuesta diseñar, incluyendo todo eso de tener una norma, la persona capacitada y también certificada, que es bien diferente. Entonces, ahí solamente para que se den una idea, podemos hacer el mismo ejercicio. Y esta era la norma que en el 2002 apenas tenía 200 páginas. No imagino cuánto te van a cobrar por la otra, código. Que estoy como enredado. Siempre llamamos norma, pero ¿qué va? El norma realmente se relaciona al ente normalizador, mientras que el código o estándar se refiere pues a algo ya más específico dentro de un ramo o una área. Podríamos entonces mirar qué sucede con este otro material que tienen en su poder. Aquí está. Vamos a ver a ISI 360. La versión del 16. Bueno, vamos a ver si hay una versión 22. Vamos a ver si estos no son todos quisquillosos con ocultar los precios. Bueno, este parece que es gratuito para cualquiera. Pero obviamente la parte de certificación y de capacitación no te la van a hacer gratis. Entonces, bueno, es que la 2022 no es la versión 2023. Si hay una versión que ya se encuentra desactualizada, pues siempre hay un riesgo implícito. En teoría la de 2023 debería salir en 2024. Este es de 2010. No, 2016. Alrededor de las 600 páginas, pero bueno. Bueno, en este caso hubo suerte, pero no necesariamente va a ser así siempre. Entonces, ¿qué recomendaciones le puedo decir al respecto de eso? Creo que sí las puedo hacer. Bueno, mis recomendaciones respecto a estándares, fuera de las que ya les dije, aquí está todo sintetizado. Como yo estoy más afín a la parte de caracterización de materiales, le diría que todo lo que tiene que ver con estándares de la ACTM o de la ISO, eso es pago. Si hay una versión gratuita por ahí, generalmente es una versión desactualizada, que por eso alguien de pronto colgó por ahí y está disponible, que no implica que es la versión actualizada. Lo que me he dado cuenta es que no cambian mucho los estándares año con año, pero si estamos hablando de menos de unos cuantos años, pero empieza a haber diferencias sustanciales alrededor de los 10 años. Lo bueno es que estos no son tan costosos. Los de ensayo no son tan costosos. Son documentos más ligeros. No son de 700 páginas o 100 páginas. Tendrán 20 páginas. Entonces esos estándares son más bien accesibles económicamente hablando. Los más costosos están relacionados con industrias que mueven mucho dinero.
la del petróleo y la soldadura son industrias más robustas, sobre todo la del petróleo. Por eso ven que los estándares son costosos, y en esa misma línea también lo van a hacer las capacitaciones, que son diferentes a las certificaciones. Entonces, esa es como mi recomendación. En las bases de datos de la universidad, bueno, al menos en la Universidad del Norte, yo sí sé que hay disponible estándares recientes. En la Universidad del Atlántico no estoy seguro, pero a veces en Icontep, sí, en Icontep básicamente lo que hacen es un copy-pega de normas como la ISO o la ACTM, pero sobre todo la ISO. Entonces es una manera indirecta de conocer un estándar sin necesidad de comprarlo, si de pronto tienen la posibilidad de, por medio de Icontep, adquirirlo. ¿Dónde están? En la base de datos de la universidad. Es probable que ahí puedan encontrar Icontep, ISO, ACTM y algunos de los estándares estén disponibles. Generalmente están disponibles los que están en desuso, pero de desuso reciente, del año pasado o algo así. Listo. Entonces básicamente eso es lo que les puedo decir así por ahora al respecto del tema. Entonces, muchas gracias. Me extendí ahí, pero sí quería como darles a entender lo costoso que puede llegar a ser esto. Pero así como te cuesta a ti, así también debes cobrárselo al cliente al cual le vas a diseñar una máquina o un equipo. ¿Esto? Bueno. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, se termina la clase. La siguiente clase va a ser bueno, según el sílabus del curso debería ser el capítulo 2, que es de ingeniería concurrente. Pero me interesa más que estén empapados del tema de diseño, método de diseño. Entonces, puede que estén grabados así, pero la manera como vamos a abarcar el tema puede ser dándole prioridad al método de diseño. Vamos a ver. Hasta luego.